Andrew Bridgen, miembro del Parlamento en el Reino Unido, junto con unos pocos políticos valientes por todo el mundo, ha estado durante bastante tiempo intentando sacar a la luz, cuestionar y llamar la atención de todos los demás miembros del Parlamento acerca de cierto procedimiento médico, al cual de nuevo las autoridades insisten que las personas deben someterse. En este vídeo nos cuenta la historia poco conocida detrás de uno de los muchos escándalos en la historia de medicamentos, siendo España uno de los países más perjudicados. Hola, soy Andrew Bridgen. Soy miembro del Parlamento del Reino Unido. Últimamente, en el edificio detrás de mí, he estado insistiendo sobre cierto procedimiento médico novedoso, un producto que se administró a un gran número de personas, y me incluyo yo mismo, y que parece cada vez más probable que haya causado más problemas de salud en lugar de solventarlos. A pesar de mis mejores esfuerzos, nadie en este edificio detrás de mí ha estado dispuesto a debatir de manera significativa este tema tan vital. Los pocos debates que he logrado organizar han contado con una escasa asistencia, y han sido ignorados por la mayoría de los representantes electos. Pero esta no es la primera vez que el Parlamento ha silenciado un debate acerca del desastroso lanzamiento de un medicamento. Todos creemos conocer la historia de la talidomida como una cura milagrosa para las náuseas matutinas de madres embarazadas. Se convirtió en una de las mayores catástrofes médicas provocadas por el hombre. Pero quizás no conozcas la oscura historia del origen de esta empresa que creó la catástrofe. Chemie Grünenthal, la compañía farmacéutica alemana detrás del infame fármaco talidomida, ha sido objeto de investigaciones por sus supuestas conexiones con el régimen nazi. Aunque es posible que estas acusaciones no estén completamente fundamentadas, existe evidencia considerable que vincula a la empresa con un exmiembro del partido nazi. Fundada tras la Segunda Guerra Mundial por Hermann Wirth, Grünenthal inicialmente operó en una Alemania de posguerra devastada. La empresa contrató a varios científicos que, según se informa, estuvieron asociados con el partido nazi durante la guerra. Entre ellos se encontraba el Dr. Heinrich Mückter, que fue el científico jefe de la empresa. Mückter había trabajado anteriormente en esfuerzos contra el tifus en Polonia durante la ocupación nazi. Y aunque fue investigado por crímenes de guerra en la posguerra, nunca fue condenado. Bajo el liderazgo de Mückter, Grünenthal desarrolló una talidomida comercializada. Incluso antes de su lanzamiento al público, la talidomida se distribuía gratuitamente al personal, y la esposa de un empleado de la empresa dio a luz a un bebé sin orejas. Pero la empresa Grünenthal lo ocultó, y procedió al marketing. En 2 años, se estima que más de 1 millón de alemanas tomaban el fármaco a diario. La primera alarma no surgió de las páginas de una revista médica sino de las agudas observaciones de una enfermera, la hermana Pat Sparrow. Noche tras noche, la hermana Sparrow, enfermera del Hospital de Mujeres Crown Street de Sydney, se sentía perturbada por un patrón inquietante. Los recién nacidos, en su mayoría bajo la supervisión de un tal Dr. William McBride, nacían con graves deformidades en las extremidades. La hermana Pat Sparrow sufría por esas vidas inocentes, cuyo futuro estaba empañado por los ecos de una epidemia silenciosa. En esa ola de miedo y confusión, surgió en su mente una correlación, la talidomida. El Dr. McBride, a diferencia de sus compañeros, había comenzado recientemente a recetar este nuevo medicamento milagroso, para aliviar las náuseas matutinas. En un mundo en el que a menudo se pasaba por alto los conocimientos de las enfermeras, Sparrow se enfrentaba a una dura batalla. Sus advertencias iniciales fueron recibidas con escepticismo, y quizás incredulidad por parte del Dr. McBride, pero implacable en su búsqueda de la verdad, la hermana Sparrow no se rindió. El velo de la duda comenzó a levantarse. Finalmente, el Dr. McBride ya no pudo negar la monstruosa realidad. La talidomida, la supuesta salvación de las mujeres embarazadas, causó a los hijos de estas mujeres toda una vida de sufrimiento, e incluso muerte. Después de que McBride publicara un artículo en la revista médica The Lancet, en 1961, Grünenthal retiró la talidomida del mercado alemán. La distribuidora británica hizo lo mismo. Y así comenzó una larga lucha por la justicia que continúa hasta el día de hoy. A medida que las víctimas se acercan a la jubilación, sus necesidades médicas se vuelven más complejas. En 1979,
Se ganó una batalla en esta lucha cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que una orden judicial impuesta a los artículos periodísticos sobre la tragedia de la talidomida constituía una violación de la libertad de expresión. Pero lo que hoy me preocupa es lo que dijo el juez sobre la Cámara de los Comunes en el apartado 13 de la sentencia. El orador afirmó: se había negado repetidamente a permitir cualquier debate o pregunta sobre las cuestiones planteadas por la tragedia de la talidomida. Repetidamente. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy. A medida que aumentan las preguntas sobre la intervención médica a la que muchos de nosotros nos hemos sometido, y las respuestas para los dañados es nula, solo se tienen los unos a los otros. Como veis, productos farmacéuticos dudosos y políticos cómplices no son nada nuevo. En 1968, se inició en Alemania un proceso penal contra Grünenthal y varios de sus empleados. Hubo una interferencia política de alto nivel en este juicio desde el principio. Todos los cargos fueron retirados cuando la empresa acordó crear un fondo de compensación para las víctimas. A cambio, se les concedió inmunidad judicial. Así que para salir del problema, pagaron una pequeña fracción de las ganancias de la talidomida. La historia de América del Sur demuestra el absoluto y cruel desprecio de la industria farmacéutica por la vida humana. Las ventas en Brasil, por ejemplo, comenzaron después de que se hubieran reportado eventos adversos en Alemania, y la talidomida no fue retirada allí hasta 1962, un año después de su retirada en Europa. Sorprendentemente, casi de inmediato, la talidomida volvió al mercado aprobado en varios países, incluido Brasil, como tratamiento para la lepra. Y aunque se implementaron medidas para tratar de garantizar que las mujeres embarazadas no lo tomaran, esto fue difícil de conseguir. Varios estudios han descubierto que la talidomida sigue causando defectos de nacimiento en Brasil hasta hace poco. Un estudio del 2016 dice que todavía se están reportando nuevos casos de embriopatía por talidomida. En España, la realidad, si cabe, es aún más sombría. En 1961, el país aún vivía bajo la dictadura de Franco. Grünenthal afirma que la talidomida se había retirado allí al mismo tiempo que en otros países. Pero los españoles aún seguían naciendo con signos claros de embriopatía por talidomida hasta principios de los años 80. La compañía ha dicho que esto puede deberse a la venta de talidomida falsificada en España, con lo cual está fuera de su control. Pero Habite, el grupo que representa a las víctimas en España, dice lo contrario. Dicen haber obtenido esta carta escrita en 1961 por Grünenthal, dirigida a su empresa hermana en Madrid, aconsejando que si decidían no informar a los médicos españoles sobre lo que estaba pasando con la talidomida en otros lugares, contarían con el respaldo de la empresa. En una entrevista con la BBC en 2016, Habite dijo que la talidomida permaneció en el registro oficial de medicamentos en España hasta 1975, mucho después de que Grünenthal y el gobierno español conocían exactamente lo que este fármaco les estaba haciendo a los fetos. Este es el problema de las grandes farmacéuticas. Estos son los valores morales de las personas con las que estamos tratando. Tienen el deber fiduciario de generar ganancias para sus accionistas. Pero no tienen ningún deber u obligación fiduciaria de brindarle a usted, a mí, o a cualquier otra persona, el medicamento correcto y seguro. Pasaron 11 largos años entre la retirada de la talidomida y el eventual debate en la Cámara de los Comunes. Solo espero que esta vez no tarde tanto. Muchas gracias por escucharme. España lideró el exceso de mortalidad en la Unión Europea en julio. Se convirtió en el país de la Unión Europea con mayor exceso de mortalidad durante el pasado mes de julio, con un 36,9% más fallecimientos de los esperados, según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea. Eurostat, España entre los países de la Unión Europea con mayor exceso de mortalidad en marzo de 2023. El diputado Andrew Britchen lleva desde enero de 2023 pidiendo cada semana un debate en el Parlamento sobre la oleada de mortalidad excesiva superior a la media en el Reino Unido. En ese tiempo han muerto más de 27.000 personas, de las que cabría esperar según una media de 5 años, según la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, el servicio imparcial de investigación e información de este edificio. Pero nadie más aquí quiere hablar del porqué.